Me gustaría su opinión sobre que el 2023 sea año de Pancho Villa en México. ¿Crees que es merecedor de ser un héroe en el país? Sí, sin duda alguna. Sin duda alguna por varias cuestiones. Primero que nada porque es un sujeto que cambió e influyó enormemente en la construcción del México actual a través de sus lealtades y su seriedad. Él fue leal a Madero hasta el último momento y fue leal a Madero después de la muerte de Madero. Fue leal a Madero hasta la convención y luego es leal a los principios que se han planteado. Es un hombre que desde su ignorancia y desde su historia empujado a la delincuencia en su niñez, en su juventud, es un hombre que puede ser un excelente gobernador y fue un excelente gobernador. Es increíble que sin saber de teoría militar, aunque ayudado por Felipe Ángeles, logra triunfos militares importantísimos y sobre todo es un tipo que tiene una claridad de ideas que no es muy frecuente en el mundo de la política. Y te voy a poner solo un caso. Uno de los momentos que a mí más me gustan de México Insurgente, del libro de John Reed, que siguió Pancho Villa mucho rato. Pancho Villa logró, por supuesto, hacerse financiar por Estados Unidos y traía a la gente que le hiciera películas para financiar la revolución y demás. John Reed le preguntaba mucho si quería ser presidente de México. Era la fuerza militar más importante que se enfrentaba a la convención a la el nuevo ejército federal de Venustiano Carranza. Y entonces, de un momento dado, hay una escena donde dice Pancho Villa: tráiganme al güerito ese que no me cree que no quiero ser presidente de México. Y él le dice, en un momento dado: usted no quiere ser presidente de México, pues, tiene gran popularidad, tiene la fuerza militar, puede ganar esta guerra, que la pudo haber ganado en un momento dado. Y Pancho Villa le dice: no habría tragedia más grande para este país que fuera gobernado, para un país, que ser gobernado por un hombre que no está preparado para ello. Y si miras para atrás, de López Obrador para atrás, hasta Díaz Ordaz por lo menos, porque López Mateos todavía era un sujeto medianamente preparado, aunque tiene sus momentos de brutalidad, y sigues para atrás, una de las tragedias de México ha sido que ha sido gobernado por personas que no están preparadas. Pancho Villa aprendió a leer y a escribir en la cárcel, ya de mayor, ya un hombre de creo que alrededor de 30 años. Él entendía que hay que estar preparado y que hay que saber y que hay que conocer y que hay que manejar una complejidad enorme para poder ser presidente de un país como México. Y el hecho de que se diera cuenta a mí me parece maravilloso. Yo creo que es un personaje importante, desvirtuado por sus detractores tanto como desvirtuado por sus defensores, por cierto.